El día de hoy vemos a Bitcoin que ha caído hasta los $86,150 aproximadamente. Tuvo un desplome desde el día de ayer. En solamente dos velitas ha llegado a retroceder cerca de un 10% si contamos desde los 95,500 aproximadamente hasta el precio más bajo que ha alcanzado el día de hoy. Justamente por esta mañana, por la madrugada más bien del día de hoy, fue cuando el precio comenzó a desplomarse. Hoy tenemos algunos datos, alguna información que vamos a volver a repasar porque ahora sí se huele el miedo en el mercado cripto. Ya todos están con bastante temor de que el precio se vaya a desplomar y caiga, no sé, a los 70,000, a los 60,000, precios ya exageradamente bajos, y esto es normal porque el precio se desploma y comienza el miedo, y estoy casi seguro que en este punto ya hay muchas personas, inclusive los que podrían estar viendo este video, que en precios como los 89, 88,000 o en los 86,000, peor aún, ya han realizado ventas y en pérdidas. Eso es lamentable, pero bueno, vamos a repasar esta información. Pero antes de comenzar te pido que dejes un like si esta información te es interesante, como también te suscribas si no te has suscrito y compartas el video en alguna plataforma, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, donde tú creas que más personas les pueda interesar esta información. Y ahora sí comenzamos, principalmente viendo lo que es capitalización y volumen. El día de hoy, 25 de febrero, notamos que la capitalización sí que ha tenido una disminución. En este punto se encuentra en 1.73 aproximadamente, pero llegó a retroceder, si no me equivoco, hasta 1,71 trillones aproximadamente, y el volumen se había disparado también cerca de los 90 billones con más de 160%. En este punto está comenzando a disminuir, y estos datos es importante que los revisemos. Puede ser que a muchas personas no le tomen importancia a esto, pero esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos notar que sí, efectivamente la capitalización ha disminuido, es decir, ha salido bastante capital de Bitcoin, y esto se debe claramente por ventas de pánico. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen también se dispara. No podemos negar que cerca de los 90 billones es un volumen alto de transacciones. Sin embargo, nosotros debemos de tomar en cuenta algunas cosas. Principalmente para analizar el gráfico diario, nosotros sabemos que cuando el precio se desploma o cuando comienza a subir como loco, pues el volumen tiende a aumentar. Esto porque aumentan claramente las transacciones, ya sean de compra o de venta, pero al final de cuentas terminan aumentando. Si nosotros recordamos lo que hemos repasado anteriormente y checamos cuando el precio, por ejemplo, se llegó a desplomar desde los $106,000 hasta el precio por los $92,000, lo que pasó con el volumen también fue un incremento, y de hecho lo podemos revisar. Este desplome se llegó a dar el 3 de febrero, y si pasamos a ver aquí los datos históricos del 3 de febrero para poder comprobarlo, podemos ver que por esas fechas, aquí aparece, por esas fechas, lo que fue el volumen aumentó cerca de 115 billones, ¿ok? Esto es lo que se registró, pero yo recuerdo que este volumen inclusive se llegó a disparar hasta 150 billones en volumen en un solo día, ¿ok? Aquí nosotros podemos notar ese día que hubo un volumen de 115, y lo que nosotros podemos notar el día de hoy, inclusive lo que llegó a incrementar el día de hoy por la mañana, fue cerca de 90 billones. Es decir, el desplome que se ha dado el día de hoy fue mucho más agresivo que el que se llegó a dar el pasado 2 de febrero. Nosotros podemos medirlo, bueno, aquí podemos notar que fue cerca de un 13%. En este caso, si lo medimos desde los $99,000 hasta el precio más bajo, es parecido, 13%, casi 14%. Sin embargo, menciono que es más agresivo por el hecho de que llegó a caer con menos volumen. Es decir, que en este punto se ha formado una divergencia alcista, o está en proceso de formarse. Como es un gráfico diario, al final de cuentas terminaría desarrollándose en los siguientes 2 días. Pero cuando termina confirmando lo que es una divergencia, pues el patrón ya se ha dado, y el precio en este caso de Bitcoin ya estaría subiendo. Se los menciono porque lo podemos medir aquí con el Squeeze Momentum. Puedo poner aquí una línea. Ustedes pueden ver que el volumen de esta caída ha sido menor en comparación del 2-3 de febrero, por lo cual el precio, si nos basamos únicamente en análisis técnico, debería de estar teniendo un rebote justamente en esa zona. Ahora, nosotros, o al menos yo, les había proyectado las zonas más bajas, un soporte que podemos notar aquí justamente, lo voy a cambiar al gráfico de 4 horas, por los 91,900, si se acuerdan. Esto lo comenté el día de ayer. Ahí vimos que el precio intentó detenerse, pero no lo logró. Las ventas de pánico al final de cuentas se dieron, ¿no?, a las manos débiles, a los que quieren perder dinero, y terminan vendiendo en pérdida por pánico. Vimos aquí cómo nuevamente continuaron las ventas justamente en el soporte, y el precio continuó
continuó cayendo. Después de ese soporte yo les había mencionado que si Bitcoin perdía los $91,000, prácticamente se iba a ir de largo hasta los 88,000, porque en lo que son los 90,000, 89,900, toda esa zona entre los 89 a 91, no había muchas transacciones, es decir, no habían compras, por lo cual el precio tendría a desplomarse. Y ya vimos que efectivamente se desplomó e inclusive llegó a alcanzar los 86,000, rozando los 86,000. Pero recuerden algo, los 86,000 no es la zona más baja. La zona más baja es cerca de los 83 a 84,000 dólares, y eso lo podemos también comprobar de este lado. Estamos en Trading Different, gráfico diario, podemos notar que Bitcoin arrasó con mucha de esta liquidez aquí en la parte baja, lo podemos ver, pero no fue por toda. Esto pasa muchas veces, que el precio va, toma liquidez, pero no se lleva toda, y no necesariamente tiene que ir a buscarla. Con que ya arrase con varias de ella, muchas veces las operaciones se terminan cerrando manualmente. ¿Por qué? Pues por miedo, con pérdidas de 90, 85%, casi en liquidación absoluta. Por ello a veces no va y termina liquidando todo, pero si nosotros notamos desde Trading Different, la liquidez abarca cerca de los 83,000, es decir, hasta donde está el color verde, donde terminan las líneas color verde o cuadros, no sé qué sean esas cosas, hasta esa zona es donde está concentrada la mayor liquidez. De aquí para abajo, donde está color azul, también sí que hay liquidez, pero ya es mínima, ¿sale? Ya es muy poquita lo que queda por ahí, que inclusive también de este lado podemos ir a verlo. Miren, este es un gráfico de 30 días, lo que se ha desarrollado o se ha acumulado en liquidez en los últimos 30 días, y podemos ver que ya por abajo no queda nada, amigos. Si vemos hasta los 77, 76,000 dólares, lo que queda en liquidez acumulada por parte de los longs son solamente 1,26 billones, aparece en ese cuadrito, 1,26 billones en liquidez solamente, es decir que prácticamente los longs han sido barridos, han sido sacados del mercado, y observen la liquidez que hay por parte de los shorts, cerca de 16, casi 17 billones, y solamente está contando lo que hay hasta los 106,000, 107,000 dólares. Recuerden que por los 110,000, 115, 120,000 dólares, esta liquidez se triplica, ¿ok? Esta liquidez se triplica en precios mayores a 115,000 dólares, por lo cual Bitcoin prácticamente a este nivel ya no tendría por qué caer más. Sin embargo, recuerden, zonas más bajas que inclusive podría ir solamente para terminar de paniquear a todos, sería tocar cerca de los 84,000 o 83,000 dólares, es decir, que intente aquí subir tantito solamente para emocionar a algunos, y después salga el último mechazo hasta abajo, hasta los 83, 84,000 dólares, para terminar de matar a todos, y una vez en ese precio nuevamente se recuperaría. ¿Por qué? Porque se está formando la divergencia alcista en un gráfico diario, ¿vale? Es lo que tenemos hoy. Miren y observen lo que es el gráfico de miedo y codicia extrema. Nosotros podemos ver que ya estamos en el punto 25. Este punto es bastante bajo, en donde muchos comienzan ya solamente a vender, ya ni siquiera están esperando ganancias, ya solamente prefieren vender en pérdidas y salirse del mercado. Nosotros aquí en un gráfico de un año completo podemos notar que estamos en las zonas más bajas, es decir, cuando hay más miedo extremo, ya todos están temblando en este punto, que ha alcanzado el punto 25, y si lo comparamos con el pasado, vemos que cuando ha alcanzado por debajo de 25 o cerca de 25 ha sido en septiembre del 2024 o el pasado agosto del 2024, que llegó a alcanzar inclusive 17, ¿ok? 17 ha sido el punto más bajo, y lo demás se concentró cerca de 25 a 30, ¿ok? Por ello menciono que si se llega a dar otro movimiento bajista, yo al menos considero sería como máximo hasta los 83,000 dólares, porque ya prácticamente de ahí para abajo hasta los 81 hay poquita liquidez que ya no necesariamente tendría que ser buscada. Miren, aquí vamos a ver lo que es el gráfico diario, y vamos a observar lo que pasó en septiembre, agosto del 2024. Esas fechas nosotros podemos notar que en agosto se estaba dando este mechazo, este movimiento, cuando todos se acuerdan que ya mandaban el precio a 30,000, a 25,000, sí lo recuerdan, ¿verdad? Pues es lo que tenemos registrado aquí en este mapa de miedo. Aquí el precio estaba ya en zonas muy bajas, liquidando todas las operaciones en long, y todos ya desesperados, saliéndose del mercado, vendiendo en pérdidas. ¿Y qué pasó después? El precio pues terminó recuperándose como siempre, ahora liquidando a todos los shorts, todas las partes de arriba y todos los que se incorporaban en short en estas partes. Aquí vemos también en septiembre, este fue otro punto de miedo, y como pueden observar fue cuando el precio también llegó a caer a las partes más bajas, es decir, que de aquí ya no siguió cayendo más. Por ello menciono, estamos en zonas límites
meses, que podría ser prácticamente ya muy cerca del soporte. Estamos sobre la media de 180 periodos en un gráfico diario, que es muy importante esta temporalidad. No lo podemos comparar con lo que es, por ejemplo, un gráfico de 4 horas o un gráfico de 1 hora, que no tiene tanta importancia y relevancia en cuanto a los movimientos. Y sí, yo sé que en un gráfico semanal algunos me dicen que no estoy prestando atención al gráfico semanal, pero pues prácticamente esto yo ya lo analicé, ¿ok? Si ustedes no vieron el video, pues lo siento, pero yo publiqué un video hace 3 días que actualmente pues está solamente para los miembros del canal de YouTube, en el cual expliqué todo este movimiento. Y aquí en este punto, amigos, si Bitcoin llega a salir mal y yo me llego a equivocar y Bitcoin se sigue desplomando, el soporte en un gráfico semanal terminaría siendo hasta los $74,000, eso sí, porque pues bueno, hay muchos comentarios que esto ya es el comienzo de una BC y etcétera, que es el comienzo del final del bull de Bitcoin y todo esto, y pues dentro de lo que cabe podrían tener razón, ok. Yo de las probabilidades yo no lo descarto tampoco, puede ser que yo me llegue a equivocar, y si esas personas que están proyectando que esto es una BC llegan a acertar y están en lo correcto, el precio en este punto no se detendría, ok. El precio tendría que continuar cayendo y caería hasta los $75,000 para formar el patrón A. Posterior a ello, un rebote cerca de los $88,000, es decir, al precio actual que se encuentra, que ese sería el patrón B, y de ahí se iría hasta el fondo cerca de los $45,000 como mínimo, ok. Eso sería prácticamente antes de continuar cayendo. ¿Por qué? Porque eso es en un gráfico semanal. Ese patrón ABC sería en un gráfico semanal, pero este patrón, al estarse adelantando porque todavía no es momento de que Bitcoin se desplome, en un gráfico mensual también estaría formando un patrón ABC, lo cual prácticamente cambiaría la tendencia histórica de Bitcoin, porque históricamente Bitcoin nunca ha tenido un patrón de caída, nunca ha tenido un patrón ABC en un mensual, es decir, la tendencia desde que Bitcoin fue creada continúa siendo alcista, lo cual en un gráfico mensual, es decir, de aquí a los siguientes 2 años, Bitcoin terminaría siendo este tipo de patrones, rebotando hasta cerca de los $70,000 y cayendo y desplomándose inclusive por debajo de los $15,000. Prácticamente si Bitcoin comienza a formar un patrón ABC en un gráfico semanal a partir de este precio, lo que terminaría causando en un gráfico mensual, es decir, durante los siguientes 2 años o 3 años, es de que Bitcoin volvería por debajo de los $15,000. ¿Y saben qué significa que Bitcoin caiga por debajo de los $15,000 y que este patrón se adelante, este patrón ABC se adelante a partir de este punto? Significaría quiebra masiva de muchísimas empresas que están invirtiendo en Bitcoin y etcétera. Ustedes ya saben, o al menos espero que tengan conocimiento de quiénes están invirtiendo en Bitcoin, y la verdad yo no creo que eso pueda llegar a suceder si se llega a adelantar este patrón ABC a partir de este punto. Por ello es que yo sigo manteniendo la perspectiva de que Bitcoin al menos va a volver a ir a liquidar por la parte de arriba. Ya vimos lo que está aquí acumulado en esta zona, es demasiada liquidez, amigos, es prácticamente muy difícil que dejen toda esta liquidez y que dejen ganar a todos los shorts que están aquí acumulados por encima de los $106,000. Está complicado que llegue a suceder eso, así que atentos. Recuerden que al final de cuentas ustedes son los únicos que deciden si vender aquí. Si ustedes creen que esto se va a desplomar, excelente, vendan, amigos, no se queden aquí adentro, porque si ustedes se quedan y el precio se desploma es por su propia decisión y los que van a terminar perdiendo son ustedes. Pero si creen que el precio va a subir, ya saben lo que he mencionado, debería de estarse haciendo una estrategia en la cual se podría ir comprando conforme el precio ha caído, y eso es lo que tenemos en un gráfico diario, gráfico semanal, gráfico mensual, gráfico de 4 horas. Aquí sí yo lo sigo manteniendo como rango bajista, ya expliqué por qué. Todavía se puede dar un último mechazo liquidador, ya saben, simplemente ahora sí para desesperar a todo mundo, y que muy probablemente este índice de miedo siga cayendo y toque puntos como los 23, 22, en el que ya prácticamente todos se dan por vencidos y comienzan a vender y vender y vender, y adivinen quiénes van a comprar en esa zona. Exactamente los mismos de siempre. Así que atentos con eso. Esa es mi perspectiva del mercado cripto en general, de todas las criptomonedas, Ethereum, Solana, y bueno, Solana podría ser la excepción. Vimos que Solana, por ejemplo, llegó a caer hasta los $132. Yo he marcado aquí la otra zona y efectivamente ahí se está concentrando en este punto, en la otra zona cerca de los 140, pero recuerden que para Solana este 1 de marzo se vienen unos fundamentales que bueno, podrían estar ya descontados, que esos fundamentales son una nueva liberación de tokens que al final de cuentas sí afecta porque aumenta la inflación, y si se dejan llevar, ya saben, las manos débiles vendiendo en pérdida, pues el precio sí se va a desplomar y el siguiente soporte es hasta los $110. Yo espero que no caiga a los $110, amigos, espero que se logre mantener aquí sobre los 140 para que posteriormente continúe subiendo, ya que también se está formando una divergencia
alcista, yo creo que es bastante notorio la divergencia alcista que está aquí en este punto en Solana, ya que está cayendo también sin volumen. Bueno, sí está cayendo con volumen, pero el volumen es bajo en comparación a la caída anterior, ok, por eso es que se dice que está cayendo sin volumen, porque claramente sí lleva, sin embargo, pues es en comparación es menor, por lo cual yo estaría esperando que sí logre soportar aquí en este soporte que ha tocado en los 132 con una concentración de volumen en los 141 dólares, y a partir de este punto comience una recuperación, pero tengan cuidado, ok, ya mencioné el patrón de Bitcoin y esto se podría repetir en todas las criptos, un último mechazo liquidador para terminar de asustar a todo mundo, para que ya todos comiencen a llorar lágrimas de sangre y se vayan a la esquina, y ahora sí el precio para arriba, ok, esto es lo que yo creo. Por ejemplo, podemos ver a Tron, esta es la única cripto, si se acuerdan, el día de ayer que yo les mencioné que no tenía patrón de caída y que muy probablemente se iba a concentrar por encima de los 0.22 centavos, y efectivamente también lo que es Tron no cayó, Tron se ha mantenido en esta zona justamente por encima de los 22 centavos, y adivinen qué va a pasar con Tron si Bitcoin comienza a subir. Correcto, amigos, Tron va a caer. Si Bitcoin el día de hoy, el día de mañana, cuando se confirme la divergencia alcista, es decir, este fin de mes, lo que va a pasar con Tron es el desplome que ha ocurrido con Bitcoin y las criptomonedas, así que mucho ojo, porque el siguiente soporte en Tron primeramente es la media de 53, cerca de los 18 centavos, pero si no logra soportar, seguiría a buscar cerca de los 13 centavos en el caso de Tron, ok, así que mucho ojo con Tron, los que tengan Tron o vayan operando, esta criptomoneda ya está en las últimas y va a comenzar a desplomarse cuando Bitcoin comience a subir. Por mi parte ha sido todo, espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda o comentario en particular, déjenlo aquí abajo, ahora sí que en los comentarios, y yo lo voy a estar leyendo. Sin más que comentarles, nos estamos escuchando, a la próxima.